Bueno, entramos en la recta final de la carta, por ahora, en esta primera lectura que hemos hecho juntos. Y en este pasaje que el apóstol Juan va a compartirnos, él quiere que verifiquemos nosotros actualmente y que confirmemos si lo que decimos de labios hacia afuera acerca de nuestra comprensión de quién es el Señor Jesús es realmente lo que está en nuestro corazón. Porque yo puedo decir algo, pero no estar ni convencido ni creerlo. Puedo tener la información, mas no la formación. Es fundamental, porque si lo que nosotros somos por fuera realmente coincide con lo que decimos creer por dentro, a nivel intelectual, a nivel moral, a nivel interno, nos va a librar de, básicamente, para no alejarnos de lo que la carta dice, porque recuerden que la carta se levanta para contrarrestar la herejía de que sí hay un Cristo, pero que no era Jesús. Esa era la herejía básica. Para algunos, que Dios se haya hecho ser humano es totalmente imposible, no les cabe en la cabeza, no son nacidos de nuevo, tienen un Dios de imposibles, no de posibles. Nosotros tenemos un Dios de posibles. Para Dios todo es posible. Entonces eso es lo básico. La confesión de la que estamos hablando es Jesucristo, el Cristo es Jesús, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Esa es la comprensión intelectual y la confesión oral que hacemos. Pero también es necesario que, como en aquella época se afianzaran los creyentes, nos afiancemos hoy nosotros. Entonces, lo que Juan quiere es que verifiquemos si estamos en la verdadera fe. Pablo lo dijo de otra manera por allá en la segunda carta a los Corintios. Miren a ver si están en Cristo, porque de pronto se puede hallar uno por fuera de el sistema que Dios vino a traer a través de Jesucristo, que es el que nos comunica con Él en la persona de Cristo Jesús. Entonces, lo principal de la carta es no caer en errores heréticos. Recuerden que la falsa doctrina también es pecado, y a veces es un pecado irreversible. Ahora, el peligro de pasar de una fe real que se puede constatar a una fe meramente intelectual siempre va a estar ahí esperándonos para que caigamos en él. Eso es un peligro grave. Creer con la mente, pero realmente estar alejados en nuestros hechos de lo que hacemos. Recuerden que eso era lo que el Señor Jesús decía acerca de los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque hablaban una cosa y hacían otra. Entonces ese peligro es imperceptible. Creer intelectualmente que estoy bien, pero al confrontarme con mi realidad, verificar que no estoy en lo que digo creer. Ahora, entendimiento es lo que Dios quiere que tengamos. Al finalizar en el versículo 20 de este capítulo, vamos a encontrar que para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos entendimiento acerca de todas estas cosas. Qué interesante. Entonces, debo ser consecuente en mis actos con lo que digo creer. Debo vivir diariamente acorde con la comprensión que digo tener de la verdad. Esto no es una opción. Juan me va a mostrar en esta parte final de la carta de que es una obligación. Nosotros los creyentes tenemos la obligación de conservar nuestra salvación, y para eso la gente y nosotros mismos podemos constatar, además de los que hay a nuestro entorno, saber si estamos verdaderamente en la fe. Entonces Juan se convierte en un abogado de una fe personal. Él me dice: tu fe debe ser personal, es íntima, es personal, pero es la intimidad con Cristo Jesús lo que has ya sido llamado a tener. Y lo interesante es que me habla
en el capítulo anterior, ya que tomamos las versiones divididas por capítulos y versículos, que el ágape es el meollo del asunto. Sin ágape no puedo verificar esto. El ágape es lo que me hace verificar en el entorno si realmente soy una persona creyente en Cristo Jesús. El ágape además vimos que nos hace libres. Es una fe sólida y supremamente sencilla. Y a veces por lo sencilla que es, la tomamos de manera laxa, y no es así. En Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Y también dice otro versículo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, la libertad de la que me está hablando Juan, y ahora me centra tanto en lo del Evangelio como en lo de la carta, ¿a qué libertad me está llamando? Es la libertad para creer y para amar. Una persona que no ha nacido de nuevo no es libre para creer en Dios y no es libre para agapar a los demás. Entonces él además va a amarrar el ágape para que no nos despeguemos de él, pero también lo podemos verificar. Ya sabemos que así por lo menos lo vimos en la sesión anterior. Hoy Juan comienza en la carta diciendo lo siguiente: todo aquel, versículo 1, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ya sabemos que cree y que confiesa. Todo, no hay excepciones. Si yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Cristo, entonces sí soy nacido de nuevo, soy nacido de Dios. Es la única manera, porque solo hay un mediador entre Dios el Padre y el ser humano, y se llama Jesucristo. Ahora, el todo es universal, pero excluye a todo aquel que no cree. Por eso él dice, todo aquel que cree. Es que realmente el creyente despliega su fe de creyente cuando es una fe cristocéntrica. Hay mucha gente que tiene fe, pero si usted y yo tomamos el capítulo 11 de Hebreos, que comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recuerden que cuando íbamos en pos de las añadiduras, uno desligaba el capítulo 11 de Hebreos de los otros 13, de los otros 12. Entonces, es pues la fe la certeza de lo que se espera, podríamos inclusive decir, de el que se espera. La fe de la que habla Hebreos capítulo 11 es la fe de los creyentes esperando el retorno del Señor Jesús. Y la convicción de lo que no se ve, porque realmente, aunque nosotros no vemos con nuestros ojos humanos, lo vemos con los ojos de la fe, porque recuerden que Pablo dice por allá en 2 Corintios capítulo 5, por fe andamos, no por vista. Cuando andábamos en las añadiduras, nos llenábamos de valor para decir, no, es que yo creo que esto va a ocurrir y se va a dar esa situación, se va a dar ese negocio, se va a dar esa relación, se va a dar esa sanidad. Pero realmente lo que me está diciendo es que nosotros, mientras estemos a este lado de la fe, estamos andando por fe y no por vista. Llegará el momento en que ya estemos frente a frente, como dice 1 Corintios capítulo 13, en el aspecto del amor, dice que entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces ya cuando estemos frente a frente con nuestro Dios, ya no necesitamos fe, porque ahí sí estaremos caminando por vista, porque ya la fe no será necesaria, porque estaremos frente a frente con Dios. Entonces, volviendo acá al punto de Juan, todo aquel que cree, aquí en el versículo 1, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nuestra fe debe ser netamente cristocéntrica. Traje a colación el capítulo 11 de Hebreos, porque si usted ahorita, cuando llegue a casa, subraya fe. ¿Cuántas veces aparece la palabra fe en todo el capítulo? No la va a encontrar menos de 1 o 2 docenas. Es la fe en Dios.
No es la fe en cualquier cosa. Y subraye la palabra Dios. Y también va a aparecer una buena cantidad de veces, directa o indirectamente, la persona de Dios. Aquí no estamos hablando de la fe en uno mismo, de la fe en la humanidad, de la fe en el proyecto. Estamos hablando de la fe en Dios, la fe salvadora, la fe en la cual nos encontramos esperando su retorno. En este caso de Juan, creer y decir que Jesús es el Cristo nos certifica como nacidos de Dios. A eso se refiere la primera parte del versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¡Ah, qué bueno! Pero inmediatamente lo amarra al ágape. En el mismo versículo nos dice: y todo aquel que ama al que engendró, es decir, soy libre. Recuerden que iniciamos diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Ahora, ¿libres para qué? Entonces, somos libres para amar y libres para creer. Libres para creer en Cristo Jesús y libres para agapar. Voy a usar agapar. Entonces, y todo aquel que agapa al que engendró, es decir, como Dios me amó primero, lo vimos en el capítulo 4, ahora yo soy libre para agaparlo a Él. No lo estoy agapando para que Él me agape, sino que lo agapo porque Él me agapó primero sin que yo lo agapara. Esa es la gran bendición de este mensaje. Soy libre para agaparlo a Él. Pero recuerden que estamos verificando si realmente lo que yo digo aquí en mi mente, que creo, lo vivo en mi realidad, en mi cotidianidad. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿dónde puedo verificar que he nacido de nuevo? Dice: ama también al que ha sido engendrado por él. No solamente soy libre por haber nacido de nuevo, para agapar a Dios, que fue el que me engendró para nacer de nuevo, sino que además soy libre para agapar a los que han nacido de nuevo también. Por eso dice: ama también, agapa también al que ha sido engendrado por él. Y ya avanzamos más, porque sabemos que el ágape no es exclusivo para amar solamente a los demás creyentes, es para toda la humanidad. Ámenme, agápenme o no me agapen. Se supone que si es otro creyente, debe agaparme. A uno nacido de nuevo no le puedo pedir que me agape, porque él no sabe cómo es eso, ni con qué se come. Es como pedirle peras al olmo. Sin embargo, eso no me autoriza para no agapar. Y soy libre para agapar a los demás. Entonces, ¿qué me hace constatar que he nacido de nuevo? El ágape. ¿Por qué? Porque el ágape por Dios lo constato en que agapo a los seres humanos. Porque yo puedo decir: amo a Dios. Recuerden el ejemplo que Él nos dio. ¿Cómo puedo decir que agapo a Dios a quien no he visto, si aborrezco a mi hermano o al ser humano que veo todos los días? Entonces, la verificación que Juan quiere que tengamos de nuestra fe para que sea real es esa. Eso lo puedo revisar yo diariamente, sin llamar a ningún comité. Yo puedo saber si agapo, si te agapo o no. Y si noto que no te agapo, debo tener mucho cuidado, porque estoy pisando un terreno muy peligroso. Estoy caminando en tierra movediza. Insiste y dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo verificar que amo a Dios? Cuando amo ¿a quién? Al ser humano, ¿cierto? ¿Y cuándo puedo verificar que amo a los demás? Interesante, es viceversa. Cuando amo a Dios, entonces lo uno me lleva a lo otro y lo otro me devuelve a lo primero. Cuando dice conocemos que amamos, es sencillo. ¿Cómo trato a los demás? En mi trato agapense hacia los demás, estoy verificando diariamente si realmente estoy agapando a Dios. Si no agapo a los demás, no estoy agapando a Dios. Estoy en un terreno totalmente peligroso. Dice entonces este versículo: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, y ahora sí, me va a llevar al punto máximo. Ya me dijo,
¿Cómo verifico que agapo a Dios? Cuando agapo a los demás. ¿Cómo verifico que agapo a los demás? Cuando agapo a Dios. Deme pues como otra base. Fácil. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los mandamientos del reino, que incluyen los mandamientos de Moisés, la ley de Moisés. En Juan 14:15, el Señor Jesús dice: cuando ustedes guardan mis mandamientos, realmente me aman. Aquí no estamos frente al ser humano casual que dice: yo amo mucho a Dios. No, Dios me dice: usted quiere verificar si sí me ama, fíjese a ver si está guardando mis mandamientos. Eso me hace constar que usted sí me ama. Y principalmente le he mandado a amarme y a amarse y amar a su prójimo como se ama usted mismo. El verificar si realmente soy cristiano o cristiana es si agapo. Si no agapo, no soy cristiano. Por mucha cosa y por mucha teoría que sepa y por muchas obras nobles que haga, recuerden que sin amor no soy nada. Ahí encuentra la explicación, 1 Corintios capítulo 13, que los predicadores cometimos el grave error de usarla para matrimonios. Y claro, sirve ahí, pero no es solo para eso. Recuerden que dice que si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, soy como un címbalo que resuena, algo coco y sin nada por dentro. Que si reparto mis bienes y los entrego a todos y lo hago sin ágape, perdí. Que si tengo fe, como para trasladar una montaña de un lugar a otro, y no tengo ágape, ¿cuál fe? No sirve. Entonces de eso se trata. Juan 14:15, no olviden ese versículo, fácil de aprender. Si amamos a Dios es porque guardamos sus mandamientos. No es una sola confesión de labios, yo amo, tengo que verificarlo en el día a día. Y él insiste, él es como un can pegado del hueso y no lo suelta. Pues este es el amor a Dios, dice Juan. Cuando yo digo que agapo al eterno, a nuestro eterno Dios, es porque me pueden verificar mirando si guardo o no sus mandamientos. Casi que podemos decir, obedecerlo es agaparlo. El Señor quiere hechos. Guardar sus mandamientos es amar a Dios. Sí, pero y aquí viene la casi convincente disculpa del ser humano, aún de creyentes con mente no renovada, que dicen: pero es que eso es muy difícil. Como yo soy humano y fallo, ¿ha escuchado ese cuento? Lo ha dicho inclusive muchas veces. Estás negando que has nacido de nuevo, porque para el que era difícil y gravoso y tedioso obedecer los mandamientos de Dios, es para el que no ha nacido de nuevo y no ha renovado su entendimiento, porque el que ha nacido de nuevo es una persona libre, completamente libre, para agapar, para obedecer y para creer en lo que estamos hablando. Eso se puede verificar. Entonces, recuerden que no falta el que diga: eso es muy difícil. Y Juan me aclara: y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos, no son difíciles. Realmente es como deslizar un cuchillo caliente en un cuadrito de mantequilla, eso se va derecho. Ay, John, eso es tan fácil. Sí, claro. Es que no estamos en la posición del hombre que Pablo enuncia en Romanos capítulo 7, aquel ser humano no nacido de nuevo que conoce la ley de Dios, pero cuando la va a realizar le es imposible, porque descubre que en sus miembros hay otra ley que lo lleva a estar esclavo del pecado. ¿Recuerdan? Que él dice: en mi mente tengo el mandamiento, pero cuando voy a actuar resulto haciendo lo que no quería. Pablo no está refiriéndose ahí a creyentes, está refiriéndose a su situación antes de ser creyente, antes de llegar allá a Damasco, cuando venía con las cartas de aquellos para perseguir a los creyentes. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa y sus mandamientos no son gravosos? Jesús dice:
en el Evangelio de Mateo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Claro, porque para Él obedecer al Padre no es difícil. Igualmente, al imputarnos su naturaleza en el nuevo nacimiento, para nosotros se convierte en la gran bendición. Ahora, no estamos hablando de que yugo fácil es liviandad. Estamos hablando de que el yugo del Señor es el yugo de la libertad para obedecerlo y de la libertad para agapar. Por eso Juan recuerda, y sus mandamientos no son gravosos. Me entrega un arma tremenda el apóstol Juan con base en este conocimiento que me está entregando. Miren esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Permítanme decirlo de esta manera: toda persona que ha nacido de nuevo está capacitada para vencer al mundo y su tediosa manera de oprimir al ser humano caído. Vencer al mundo es que, basados en que en Cristo Jesús tenemos libertad, y basados en que en Cristo Jesús nos apropiamos por la fe de lo que Juan nos viene diciendo en la carta. Es que Juan nos viene diciendo en la carta una cantidad de cosas que tenemos a nuestro favor, y entre ellos la misma persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me apropio por fe de que puedo andar en luz, y puedo andar en luz porque he nacido de quien es la luz, y puedo permanecer en Él, porque recuerden que Él me dijo que la permanencia en Él es la que me garantiza el resbalarme hacia las obras de la carne y del pecado. Además, no me dejó solo, porque según la carta que acabamos de ver, sin necesidad de ir a presionar por allá el Evangelio, la persona del Espíritu Santo está en nosotros. Y otra cosa que nos ha dejado, que viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que está en primer lugar como fruto del Espíritu, es el ágape. En fin, si usted y yo somos juiciosos en repasar lo que vimos desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5 en el cual estamos, vamos a ver que el Señor no nos dejó a nosotros solos para obedecerle, nos dejó con todas las garantías. Y eso es importantísimo, porque si los tiempos eran peligrosos hace 2000 años, imagínense cómo son de peligrosos 2000 años después. Muy bien, basados en esto, las bases son muy importantes. Juan lo que me está diciendo al decir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, me está diciendo que en mi diario vivir yo puedo derrocar todo lo que es contrario a Dios en mi caminar. Juan no está diciendo, arranquen a ver si de pronto pasan el corte, a ver si son capaces. Entonces mira que aquí en esta carta me está hablando un anciano. Vamos a ver que en la segunda carta él se identifica como el anciano cuando se dirige a las congregaciones que él pastoreaba o por lo menos dirigía. Entonces, cuando Juan me está diciendo, mire que no hay duda, no hay signos como de interrogación ahí, no está diciendo, porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. No. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence el mundo. La convicción es correcta y es clara. Ahora, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando habla de victoria, es porque ya sabemos que tenemos nuestra victoria basada en Cristo, en la persona de Cristo Jesús. Nuestra victoria está basada en que Él es la luz. Recuerden que Juan dijo que Jesús es la luz que vino a este mundo, y estamos hablando de la luz de la eternidad. Nos está hablando del ágape en perfección. La semana pasada vimos con creces que estamos perfeccionados en el amor. ¿Por qué? Porque la madurez nos lleva a eso, perfeccionados en Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el amor, el apóstol Juan y muchos pensadores a través de los siglos, el ágape de Dios
no es un ramito de flores. El ágape de Dios no es un peluche. El ágape de Dios no es como una almohada suavecita. El ágape de Dios es un arma. Porque es que Dios no va a enviar a su ejército, porque Él nos compara con un ejército, con una escobita de plumas a pelear. El ágape es un arma, pero como tenemos esa concepción del amor, el amor, sí, todas esas cosas así suavecitas. No, el ágape de Dios realmente es un arma. Y es un arma que nos ha entregado para vencer al mundo. Y es para conservar la salvación que Dios nos ha dado, la vida eterna que Él nos ha entregado y la victoria que nos espera en la resurrección. Porque aunque ahora creemos por fe, en algún momento la fe y la realidad van a estar frente a frente y serán una. Y entonces cuando resucitemos de entre los muertos o seamos transformados en su retorno, habremos visto completamente realizada la obra de nuestra fe. Cuando habla de que, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe no está hablando de que quizá ganemos. Es que Jesús en la cruz ganó, expuso y exhibió, como dice Colosenses capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Entonces, la mejor forma de Dios para entregarnos la victoria es habernos dado el certificado de ya vencieron. ¿Y por qué vencimos? ¿Porque somos muy guapos? No, porque todos creemos que en Cristo Jesús hemos ganado lo que Él ganó en el momento de actuar cuando vino hace 2000 años. Esto es vital para que un creyente avance en su madurez. Bien, y como les digo, Juan está como aquel perrito pegado del hueso, no lo va a soltar hasta que nos haya entregado hasta el último tuétano de este asunto y de este tema, y nos corresponde a nosotros seguirlo desarrollando. Él pregunta por un quién. Bueno, pastor, bueno, apóstol Juan, ¿y quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo hay un tipo de vencedores. Miren que es algo por lo que la gente normalmente no se preocupa. La gente no nacida de nuevo, pues ¿qué se va a preocupar por vencer al mundo si del mundo es? El creyente con mente no renovada habla muy similar al que no ha nacido de nuevo, porque no ha ocupado su tiempo en lo que a vida eterna permanece, y es en el conocimiento que Dios nos ha dejado, por lo menos en las Sagradas Escrituras. Él nos quiere ahorrar mucho tiempo y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es que, a ver, los que se afianzan en quién es Jesús son los que realmente puede vencer al mundo. Y el mundo es un caos completo. El mundo es un caos que lleva al lago de fuego y azufre. El mundo es un caos que lleva a la perdición eterna. El mundo es un caos dirigido por quien lo gobierna tras bambalinas, mientras aparece abiertamente allá en Apocalipsis, que es un evento futuro, aunque está actuando, no lo está haciendo abiertamente. Pero el asunto acá es que hay un enemigo a vencer, y ese enemigo a vencer es la perdición eterna, el que nos lleva a la perdición eterna con todo el andamiaje que nos entretiene para que no nos ocupemos de que es importante vencer al mundo. Por eso Juan comienza diciendo este versículo: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No hay otra manera de vencer al mundo. Por eso hace 2000 años, aquellos que decían que Jesús no era el Cristo estaban tan perdidos como el que no creía ni siquiera en Dios. ¿Por qué? Porque la única forma de vencer al mundo y a su sistema caído es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los que se afianzan en quién es Jesús, entonces podrán vencer al mundo, porque Dios mismo, el Padre, nos ha dicho: mi Hijo es. O sea, Jesús es mi Hijo. El Cristo Jesús es mi Hijo. Y la única forma de llegar a mí, que es lo que anhelo de parte de ustedes, es que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Hijo de Dios, si no lo asimilo, no lo comprendo, no lo digiero, y eso no me lleva a vivir
en mi diario vivir la victoria que ha sido ganada por Cristo Jesús, entonces estoy perdido. No puedo tener otra forma de salvarme. Ahora, dice, este es Jesucristo, porque Juan quiere aclarar, venga, es que de pronto están creyendo en algún tocayo del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, Juan me va a aclarar quién es Jesucristo. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque no es el Jesús de las caricaturas, no es el Jesús de los rezanderos, no es el Jesús de los que están pensando que Jesús será todo menos Dios. Él me va a aclarar quién es Jesucristo. Entonces, miren, es importante, cuando nos vamos a referir en primera instancia a la deidad del Hijo de Dios, por lo general aparece Cristo Jesús. Y por lo general, cuando nos vamos a referir a la humanidad del Hijo de Dios, aparece Jesucristo. Entonces Juan me va a mostrar quién es Jesucristo, es decir, el ser humano en el cual podemos decir que está el Hijo de Dios encarnado. Por eso comienza diciendo, este es Jesucristo. Juan nos va a dar el testimonio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesucristo hace 2000 años? ¿Y cómo vino ese Jesucristo? Nos ahorramos mucho tiempo si leemos el primer capítulo del Evangelio de Juan hasta el versículo 18. Porque resulta que Jesús vino mediante agua y sangre. El bautismo de Jesús, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, conviene que cumplamos todo? Cuando Juan el Bautista le dijo, hombre, antes yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Él dice, hagamos todo como conviene. Él, al bautizarse, el Señor Jesús no estaba bautizando porque estaba arrepintiendo de alguna cosa. Eso pues se cae de su peso ya entre nosotros. Él lo que estaba haciendo era, mira, me voy a bautizar porque conforme a lo que digo que vine a hacer, eso es lo que voy a hacer. Mi bautizo comprueba mi inmersión en el compromiso como Cristo, formándome como hombre. Esta inmersión les va a dar ejemplo de que no solamente digo, sino que hago. Mi doctrina es la verdadera. A eso se refiere. Entonces, cuando Juan dice que Jesucristo vino mediante agua, se está refiriendo a que Él cumplió todo, absolutamente todo. ¿Recuerdan lo que finalizando el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo dice, y la gente se maravillaba porque Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas? Entonces, Él conforme decía, vivía. Pero Él no vino solo a cumplir una serie de normas de buena gente. Él dijo, no, es que yo vine a entregarme en obediencia hasta el derramamiento de mi sangre preciosa. Y por eso es que Juan dice que vino mediante agua y sangre. John, ¿usted por qué me está explicando esto? Porque este es el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios. En esto es que quiere Juan que estemos claros para verificar si realmente somos cristianos, en la doctrina del Eterno. Y cuando dice que vino mediante agua y sangre, se está refiriendo a la labor de Cristo, del Señor Jesús en la cruz. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo verificó, porque cualquier científico, cualquier curioso pudo haberse arrimado al cadáver del Señor Jesús hace 2000 años, intentar extraerle un poquito de sangre, y no había, porque la derramó completamente toda. Entre otras cosas, Él no vino a jugar a la religión del Cristo, Él vino a cumplir la misión del Cristo en favor de la humanidad, pero para eso tenía que morir. Y lo cumplió al pie de la letra. Entonces, empecemos nuevamente desde el 6. Juan me está aclarando que es muy importante que yo sepa quién es Jesucristo. El Jesucristo en el que has creído es el que vino hace 2000 años, recién para él hace 2000 años, pero para nosotros hace 2000 años, y vino mediante agua. Lo podemos certificar por su bautismo. Juan me lo muestra, el mismo Juan, el evangelista, y cómo verificó por Juan el Bautista su bautizo, y por la sangre que derramó en la cruz. No mediante agua solamente, porque es que en tiempos de paz es muy fácil ser cristiano, digámoslo así. Cristo no solamente fue testimonio
mientras vivió, sino que fue testimonio inclusive en su muerte. ¿No lo ve cumpliendo escrituras en la cruz? Sí, tengo sed, por ahí estaba en el Antiguo Testamento. No le quebraron ni uno solo de sus huesos, está en un salmo. Crucificado entre bandidos, está en un salmo. Su sepultura fue con los ricos, allá le prestaron una cuevita nuevita, recién comprada por alguien de mucho dinero. Todo estaba ahí. Entonces, no mediante agua solamente. Jesús no solo se bautizó al iniciar su ministerio a la edad de 30 años, como dice Lucas 3:23, sino que además de esa agua que lo mojó, fue la sangre que derramó, sino mediante agua y sangre. Es decir, se bautizó y además fue crucificado al terminar su ministerio encarnado. Obviamente no se quedó ahí, ya lo sabemos, hay resurrección. Entonces, yo no sabría cómo hacer más fuerte el énfasis de que es muy importante para saber si solamente tenemos un cristianismo intelectual o lo podemos verificar en nuestro diario de vivir, porque el fundamento que me está dando Juan no es un fundamento solo de palabras. Me está hablando de una persona que es Cristo Jesús y que yo puedo hablar de esta manera porque tengo intimidad con Cristo Jesús como tal. Cuando estábamos buscando cositas y añadiduras en la Biblia, pues yo creo que la carta de Juan la pasábamos de largo, a excepción de abogado tenemos por allá en el capítulo 1, y a excepción de, finalizando este capítulo, que dice, y todo lo que pidáis os será hecho, más o menos. Entonces, estamos claros en eso, es importante, sabemos cuál es Jesucristo en el cual hemos creído, porque hay muchos Jesuses por ahí rodando. Está el Jesús de la prosperidad que anda enriqueciendo a medio planeta, si hace determinados pactos y determinadas cosas. Está el Jesús milagrero, pero este Jesús es en el cual el evangelista y el apóstol Juan quiere hacer énfasis. Muy bien, sino mediante agua y sangre. Juan, insisto, sigue pegado del asunto, no lo va a soltar. Si usted espera que cambiemos de tema hasta el final de este capítulo, no lo vamos a lograr, porque él está muy interesado en que estemos claros. No solamente esos creyentes de hace 2000 años, sino nosotros ahora. Ahora viene a Juan a decirme que es algo no solamente verificable por los seres humanos, sino que la misma Trinidad vino a dar testimonio de quién es Jesucristo, de quién es Cristo Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo están comprometidos. Juan era judío de nación, por lo tanto, él estaba muy familiarizado con lo que el Antiguo Testamento dice acerca del testimonio. Un testimonio se podía verificar por 2 o 3 personas. Una vez 2 o 3 personas certificaran que lo que se estaba diciendo era cierto, no había vuelta atrás. Entonces, lo que Juan me está diciendo acerca de Jesucristo, de Cristo Jesús, no solamente es ciertísimo entre nosotros que somos seres humanos, es ciertísimo en la misma deidad. Por eso el Espíritu Santo, Juan comienza este versículo diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo ha dado testimonio de que Jesucristo es el Señor y de que Cristo Jesús es el Señor? Fácil, porque vino a morar en la iglesia de Dios. Recuerden que el Señor Jesús dijo, les enviaremos otro ¿qué? Otro consolador. Y efectivamente, a partir de Hechos 2, el Espíritu Santo ha estado desde hace 2000 años acompañando a todos aquellos nacidos de nuevo que conforman la iglesia del Señor. Entonces Juan me está haciendo una inmersión muy profunda. El Espíritu Santo ha corroborado con su presencia en la iglesia de que el Señor Jesús es la persona de la deidad que ha venido de parte de la Trinidad a variar la fatídica historia de perdición humana. Entonces, cuando Juan involucra acá al Espíritu Santo, está diciéndole a la humanidad
que además de ser un testigo, el Espíritu Santo, de que Jesús es el Cristo, Él mismo con su presencia en la iglesia, el mismo Espíritu Santo ha refrendado que el Padre se agradó en Cristo Jesús. Mejor dicho, en Cristo Jesús tiene complacencia el Padre y tiene complacencia el Espíritu Santo. El Padre cuando dijo, ¿recuerdan el mismo bautizo de Jesús? Por eso es que se hace mención al bautizo de Jesús en esta carta y nota la importancia. Para nosotros el bautismo, cuando lo hacemos, es para verificar que hemos creído en Cristo Jesús y a la vez que menospreciamos nuestra vida de pecado. Pero en Cristo Jesús no era tal. Cuando Jesús se sumerge en el agua, es sumergido en el agua, Él está dando testimonio de que empieza su ministerio para agradar al Padre. Y entonces dice la voz del cielo, ¿qué dice? ¿Este es quién? Mi hijo, ¿qué? Agapado, en el cual tengo complacencia, en el cual me agrado. Y el Espíritu Santo dice, yo no me quedo atrás, y desciende sobre él en forma de ¿qué? De paloma, certificando también que el Espíritu Santo solo se puede posar sobre aquel que al Padre agrada. Esa es la gran bendición. Entonces ya Juan me lleva de lo terrenal y sus testimonios a lo celestial y a lo divino. Entonces, han tenido complacencia y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces ahora Juan se vuelve muy serio. No podemos correr acá. Quisiera hacerlo para que termináramos hoy, pero no me da, sería irreverente. Juan ahora nos está presentando el testimonio de la Trinidad misma acerca de quién es Jesús. Mira qué interesante. Ya nos dio testimonio en la tierra. En la tierra, el agua del bautismo. En la tierra, la sangre del Señor Jesús nos verifica que Jesús es el Cristo. Ahora miren lo que ocurre en el cielo. Juan usa palabras de grueso calibre, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Todo se detiene. Aquí no me va a citar al arcángel Miguel, aquí no me va a citar al ángel Gabriel, aquí no me va a citar a alguno de los 7 ángeles que tocan las trompetas allá en Apocalipsis o que derraman las copas. Aquí no me va a citar a ninguno de los 4 seres vivientes. Aquí no me va a citar a ninguno de los 24 ancianos. Él se va a circunscribir a las 3 personas que realmente tienen importancia en esta historia. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 1, el Padre, dice Juan allí en su carta. Ya hemos hablado hasta la saciedad de nuestro Padre Celestial y lo retomaremos en el capítulo 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, así que solo permítanme enunciarlo, aunque ya lo hemos hablado. Dios el Padre dice, sí, Jesús es el Cristo. El Verbo, que es el mismo Señor Jesús, porque recuerden que Juan dice en su carta, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el mismo Señor Jesús se cita como testigo de que Él es el Cristo. Eso es lo que Él se pasa diciendo en los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Recuerdan, hombre, que soy yo. Y dice, y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo me están diciendo que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿quién nos oye esto? Recuerden que ya lo vimos en un capítulo anterior. Si a los del mundo con su discurso los oye la gente del mundo, ¿quién nos oye este discurso a nosotros? Los que han nacido ¿de qué? De nuevo. Usted póngase a hablar esto con una persona que no haya nacido de nuevo. Esto es como si le estuviera hablando ¿de qué? De cualquier cosa sin importancia, porque esto solo tiene importancia para el ser humano nacido de nuevo. O sea, que usted y yo le saquemos un par de horas los martes y otro par de horas los viernes para estar juntos y renovar entendimiento, pero además todos los días para tener la bendición de acercarnos con 9 capítulos al libro de libros. Eso solo lo valora el que tiene esta clase de gusto.
Y esta clase de gusto solo la tiene el que ha nacido de nuevo. La Biblia para alguien que no ha nacido de nuevo es, además de un libro grueso y largo, es tedioso y harto. Y para un creyente que no entiende lo importante de la renovación del entendimiento es, ¿y a qué no voy a leer yo todo esto, Dios mío? ¿Sí? Pero para una persona nacida de nuevo con mente renovada, esto lo ve y es pan, maná, caído del cielo. Dice, wow, pero qué delicia. Y lo valora. Entonces, 3 son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice Juan, y estos 3 son uno, porque actuaron en perfecta unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan en perfecta unidad en cuanto a haber determinado ellos mismos quién era el que iba a bajar. Dijeron, el Hijo. El Hijo se ofrece, el Espíritu Santo dice, no se diga más, y el Padre dice, tengo complacencia, vaya pues. Y estos 3 son uno, obraron en perfecta unidad en favor de la humanidad, porque si se dan cuenta, el Señor Jesús, desde que dijo yo voy, no empezó sino en un degradé. Tuvo que estimar el ser igual a Dios como algo a lo cual no aferrarse. Se hace ser humano y no nace en los palacios, sino por allá en un rincón. Y además se hace siervo y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor, la de los paupérrimos, la muerte de la cruz. Entonces, eso se llama ágape. Hacer las cosas en favor del otro sin pedir nada, absolutamente nada a cambio. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Claro, porque es que debido a la omnisciencia de la Trinidad, casi que Juan no tendría que haber citado el testimonio humano que comprende esto que acabamos de ver, sino que con solo decir Padre, Verbo y Espíritu Santo dan testimonio de que Jesucristo es el Señor, y con eso tendríamos que tener. Entonces, el testimonio aquí es triple. El Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones y a nuestras mentes por haber nacido de nuevo de que Jesús es el Cristo. Las señales del agua por el bautismo de Jesús y la sangre de la expiación dicen la misma cosa: Jesús es el Cristo. Por eso dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Vuelve y dice, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, el agua del bautismo, que es el que Jesús da como testimonio de yo soy el Cristo, y la sangre que derrama en la cruz del Calvario, la crucifixión de Jesús. Si el Señor Jesús hubiese abandonado la misión y solamente se hubiese bautizado sin ir a la crucifixión y derramar su sangre, yo sí podría decir, yo sí dudo de que Jesús sea el Cristo, pero es que aquí no obtenemos ninguna prueba de eso, sino todo lo contrario. Y estos 3 concuerdan. Hay una armonía perfecta en este asunto. Después de la idea que ahorita, lo primero que yo voy a hacer es ir a escuchar todo esto otra vez. ¿Sabe por qué? Porque es que realmente a mí me parece muy glorioso que el Señor haya decidido, les voy a entregar, es que esto ni siquiera alcanza a ser solomito extranjero, esto es solomito celestial, que uno puede degustarse, comer, acariciar, oler y decir, pero ¿de cuándo acá yo tengo el privilegio de entrar a semejante situación tan grande? Bien. Entonces Juan como que aterriza y dice, wow, me subí, voy a bajar. Si recibimos el testimonio de los hombres, recuerdan, la ley consagraba, por el testimonio de 2 o 3 testigos se definirán las situaciones, por lo menos en el antiguo pacto. Esto también es muy bonito y lo podemos encontrar exactamente casi igualito y calcadito en Hebreos capítulo 10 en la parte final. Entonces Juan se vuelve jurista y empieza a defender su tesis. Hombre, si el ser humano acepta, y a veces con extrema facilidad, lo que otros humanos dicen o afirman, ¿sí? No estoy hablando de un chisme, estoy hablando de cosas veraces que usted pueda verificar. Ve, ¿quién te dijo que tenías eso? Fulanito de tal. No, esa es una... no hay que creerle.
Entonces mira que Juan juega, pero a la vez muy serio. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice Juan, mayor es el testimonio de Dios. ¿Cuánto más debemos recibir el testimonio de Dios mismo? Y si un ser humano es creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro, con mayor razón debe aceptar este testimonio, porque además lo tiene verificado en sus corazones. Es el mismo Espíritu Santo el que nos quiere llevar al entendimiento por el acompañamiento que ha tenido. ¿Cómo será esto de serio que el Espíritu Santo ha decidido estar apartado mínimo hasta ahora 2000 años de la comunión perfecta que hay en el trono entre Padre y Señor Jesús? Porque recuerden que Esteban dice, a propósito, Esteban, ¿de qué estaba lleno? No me diga que demorados por las pedradas, pues. ¿De quién estaba lleno? Mejor, ¿de quién estaba lleno? Del Espíritu Santo. O sea, que verifica que está aquí en la tierra, ¿cierto? Se abre el firmamento y dice, ¿veo a quién? Al Padre. ¿Y a quién? Y al Hijo. Efectivamente están ahí. ¿Cómo será esto de serio y de real que el Espíritu Santo es el que está pagando los platos rotos en este momento? Claro que Él es omnisciente y Él es omnipresente, me imagino que pega sus voladitas y va a hablar con ellos, pero estamos hablando de la intimidad que la Trinidad siempre ha tenido de eternidad a eternidad. ¿Cómo será que Juan puede decir, entonces mayor es el testimonio de Dios? Porque el creyente es creyente gracias a la labor del Espíritu Santo, porque ninguno creería en Cristo Jesús si no fuese por la labor del Espíritu Santo de Dios. Qué pena. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, eso de que la fe es para gente ignorante es una verdad, es una falsedad. No es una verdad, es una verdadera falsedad. ¿Por qué? Porque Juan no está pidiendo que aceptemos algo ilógico e irreal. Si yo realmente soy un ser humano cuerdo y me pongo a leer juiciosamente desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 21, vamos a ver que la lógica de Juan es completamente razonable. Y si le agrego la lectura del Evangelio de Juan, para no irme a los otros, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, le voy a colocar más razón a la situación. Y si tomo del capítulo 1 de Revelaciones, que es Apocalipsis, hasta el capítulo 22, caramba, el argumento me vence, me aplasta, me deja completamente convencido. Juan no me está pidiendo que acepte algo ilógico o irreal. Me entrega suficiente material desde el primer renglón de la carta hasta el último para verificar esto que me está diciendo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Qué interesante. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y no termina ahí, porque recuerden que en el monte de la transfiguración va más allá y dice, ¿a Él qué? Oíd. A Él oíd. No lo va a soltar, Juan no lo va a soltar, dice, el que cree en el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué creo en el Hijo de Dios? ¿Por qué he nacido de qué? Porque he nacido de nuevo. Si yo no he nacido de nuevo, no creo en el Hijo de Dios. Para creer en el Hijo de Dios, debo haber nacido de nuevo. Una cosa me lleva a la otra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, yo soy una prueba fehaciente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando en Corinto los hermanos, en un acto de inmadurez supina, le estaban exigiendo cartas de recomendación a Pablo? Y Pablo, ustedes que tienen hijos, los que tienen hijos, o por lo menos lo han sido, es como cuando un hijo le hace una petición ridículamente innecesaria a sus progenitores. Entonces Pablo dice, hombre, pero si ustedes son mi carta de presentación, yo mismo los inscribí al llevarlos a Cristo Jesús por el Espíritu Santo al nuevo nacimiento, ustedes son mi carta de presentación.
Ahora lo que Juan está yendo es más allá. Yo, nacido de nuevo, tú, nacida de nuevo, somos testimonio suficiente en nosotros mismos de que Jesucristo es el Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha hecho creer en Cristo Jesús, y por eso el Padre ahora nos llama también sus hijos. Todo el que cree esto, se le ha sido dada la potestad o el privilegio de ser llamado también ¿qué? Hijo de Dios o hija de Dios. El testimonio, yo soy un testimonio vivo de que Jesucristo es Dios. Y eso lo puedo verificar desde mi misma esencia del nuevo nacimiento. Entonces, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, recuerden que Juan no duda de nuestra capacidad de entendimiento, sino que lo que él quiere es ser bien claro. El que no cree a Dios, es decir, que no ha nacido de Dios y por ende estas cosas ni le van ni le vienen, haga el ensayo para que verifique. Vaya mañana o ahorita mismo, no, mañana para que no le dañe la noche, y con su gremio, a donde usted se mantiene todos los días, y ubíquese con 3 o 4 no nacidos de nuevo, y tal vez un creyente nacido de nuevo despistado sin renovación de entendimiento, y empiece a hablar de esto. Porque esto no es comida para uno nacido de nuevo. Pero miren la importancia que tiene. Entonces por eso Juan dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, no es creyente, ni puede digerir estos asuntos como les dije. Y ahora, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Para creer todo lo que dice acá, necesito haber nacido de nuevo. Para no creer lo que dice acá, necesito no haber nacido de nuevo. Usted puede encontrar historiadores que se refieren a la Biblia de una manera impresionante. De una manera impresionante. Borges, que es un poeta de todo mi gusto, fracasa en el asunto. Es un hombre que en sus charlas, usted las escucha, puede citar la Biblia con una claridad impresionante, pero remata en una de sus entrevistas diciendo, no creo. Impresionante cómo me puedo perder en medio de todo el testimonio. Ahora, el ser humano que no ha nacido de nuevo, pues tendrá sus responsabilidades delante de Dios. Me viene a la memoria lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, que a los de afuera, a los que no creen, los juzgará Dios. Entonces, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio, vuelve e insiste, recuerden, Juan no va a soltar este tema, se muere hablando del tema. Recuerden que la palabra que se usa para testimonio es martirian. ¿Sí? Cuando se habla de testigo, realmente es el que es martirizado, el que sufre. Y este es el testimonio. Y esos dos puntos que hay son muy importantes para el que los puso. Y realmente le dan un énfasis al asunto. ¿Cuál es el testimonio? Denme otra razón para seguir en esto. Que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Vea, Dios se pasó de glorioso. Dios se pasó de generoso, Dios se pasó de bondadoso. Dios no tiene comparación en ningún otro lado con ningún otro Dios. No hay forma, porque dice que Dios nos ha dado. Juan dice, les voy a seguir hablando del testimonio, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y él se incluye, que Dios nos ha dado. Él nos va a hablar ahora de la generosidad de Dios, nos quiere sacar de la leche. Porque realmente eso que acabamos de ver ahorita es leche. El escritor a los hebreos lo llama leche. Entonces dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? ¿En quién, mejor dicho? En su Hijo. La vida eterna está ubicada en Jesús. Por eso Juan ahora se despacha, porque dice, ya más, no puedo detener más esto que quiere entregarles. El que tiene al Hijo, al creer en Él, porque recuerden, yo tengo a Jesús por creer en Él, tiene la vida. Podríamos colocar ahí la vida eterna, pero no es necesario porque se sobreentiende que es la vida eterna.
O sea, si yo tengo a Jesús, que fue el que vino, tengo la vida eterna, que fue lo que Él trajo. Al tener al uno, tengo lo otro. No puedo accesar a la vida eterna si no tengo a Jesús. Y por eso Juan dice, el que no tiene al Hijo de Dios, al no creer en Él, obviamente, no tiene la vida eterna. Obviamente, si no tengo al que vino, no tengo lo que trajo. Y no puedo tener lo que trajo si no tengo al que vino, que es Jesús el Señor. Y él hace una pausa. Nosotros solo vamos a anunciar este versículo. Estas cosas, dice Juan, sí, él como que se queda pensando, porque es que estoy escribiendo esto. A ver, acordémonos. El Espíritu Santo, ¿por qué fue que me sacó a escribir sin ser yo siquiera escritor? El Espíritu Santo, ¿por qué me sacó a mí, que soy un hombre sin letras y del vulgo? Juan se hubiera quedado feliz con la descripción que Lucas da de él en Hechos capítulo 4, versículo 13, que decían acerca de Pedro y de Juan: ¿de dónde han sacado estas cosas si son gente sin letras y del vulgo? Juan hubiese sido feliz con eso, pero el Espíritu Santo lo constriñó a escribir: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta carta la puede leer cualquiera, pero no era para cualquiera. Es para los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Os he escrito, la motivación de la carta es para los que creen, para los que han nacido de nuevo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Y además agrega, para que sepáis que tenéis vida eterna. La palabra sepáis ahí no cayó del zarzo. Estas cosas nos han sido entregadas para que sepamos. Y para que sepamos que tenemos. ¿Es un galardón la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús? Claro que sí. La vida eterna es la divina posesión, imagínense, que ha sido dada a los hombres que creen en Cristo Jesús. Y cuando hablo de hombres, hablo de humanidad, obviamente. Ahora, miremos acá. En el Evangelio, los 21 capítulos del Evangelio de Juan, Juan los escribió para que la gente tuviera vida eterna para creer en Cristo Jesús. La carta que ahora estamos leyendo juntos, Juan la escribió para que sepamos que tenemos esa vida eterna. Aquí él no me está evangelizando, aquí él me está llevando a la madurez para saber qué es lo que tengo en la persona de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que leyendo el versículo completo podemos entender, este Juan tiene una costumbre bien interesante, que nos cuenta cuál es la intención de sus escritos al final. Allá en el Evangelio dice, todas estas cosas se han escrito para que crean, ¿cierto? Y además se podrían llenar los libros, con muchos libros, la tierra acerca de lo que... Ese era el propósito, lo dice al final. En el Apocalipsis también lo dice al final. Hace algo al principio, pero lo refrenda al final. Y ahora aquí me está diciendo, hombre, muchachos y muchachas, jovencitas, viejitos y viejitas que han creído en Cristo Jesús, les estoy escribiendo estas cosas a ustedes que han creído que Jesús es el Hijo de Dios y en su nombre. Esto es para ustedes. Y vuelve y dice, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Lo que Juan me está diciendo es, al principio ustedes creyeron de esa manera, sigan en esa misma línea, no se separen, están creyendo bien. Mientras ustedes se mantengan creyendo esto, tienen vida eterna. Me acaba de entregar una carta VIP, una de esas tarjetas que solo pocos tienen. Creyendo esto he vencido al mundo. Nadie más puede vencer al mundo sino aquel que haya creído que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, dejemos ahí, porque lo que sigue es también inmensamente maravilloso y podemos dejarlo para la última clase que vamos a tener este año, si Dios nos da la vida, el próximo martes, sin afanes. Bien, amado Padre, gracias. Con razón, varios de tus apóstoles terminan tus cartas diciendo que gloria sea a ti por los siglos de los siglos.
resumen en eso de por los siglos de los siglos, que uno se podría quedar diciendo gracias, 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 gracias por la eternidad y jamás cansarse. ¿Por qué? Porque realmente esto es maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos explorar en las riquezas encubiertas en la persona de Cristo Jesús y que solo son dadas para aquellos que tú nos has permitido haber nacido de nuevo. Permítenos perseverar para que muchos otros viéndonos quieran tener eso que nosotros tenemos y podamos llevarlos al nuevo nacimiento y a la renovación del entendimiento, porque la cosa aquí es para la eternidad. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga.